pueblo. ¡Victoria! Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como estaba mencionando, vamos a hablar de unas generalidades de los métodos evangelísticos en la Biblia. Y vamos a hablar de cómo se hace el evangelismo con las autoridades, con los jefes de familia, en las casas, en prisión, bajo custodia, en un funeral. ¿Se había escuchado todo eso en la Biblia o no? ¿No? Para algunos es nuevo. ¿Cómo así que evangelismo en todos esos campos? Y realmente las misiones son un campo muy grande. Vamos a mirar ejemplos de las misiones en 15 ámbitos más o menos. Y pidámosle al Señor que podamos aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos. Amén. Entonces, tenemos aquí que esta es una presentación de la escuela misionera a evangelistas y aspirantes. En alguna ocasión había dicho que si en la iglesia hay 5 bautizados, debemos ser 5 evangelistas. Si la iglesia tiene 100 bautizados, debemos ser 100 evangelistas. Se acabaron los amenes. Amén. Porque la Biblia dice, Dios habló diciendo que nos llamó de las tinieblas a su luz para que anunciemos las virtudes de Él. Amén. Entonces no fuimos salvos solamente para obtener privilegios en Dios. Dios nos salva para que seamos útiles en el desarrollo de su obra y para que ayudemos a salvar a otros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la página se llama Canva. Es más fácil entrar por ahí. O la descarga de su WhatsApp, que también lo envié como adjunto. Esta es una área completamente de liderazgo espiritual. Amén. Entonces, por eso oramos, cantamos y después de tener un buen enfoque, muy bien desde aquí, ahí lo puede abrir, ese es. Amén. Entonces, este es un temita de la Escuela de Formación Misionera, Evangelística y Aspirante. Todos aquí, hoy en este día misionero, somos misioneros. Ese amén salió como empujadito. Todos en este día misionero aquí somos misioneros. Amén. Gloria a Dios. Es un área entonces de liderazgo. Continuemos. Y tenemos una gran comisión. En Marcos 16:15, léalo conmigo. Y les dijo, ¿quién dijo? Dios mismo, manifestado en carne, entregó la orden. Hay cosas que en el Evangelio no son una opción, son una orden. Y en este caso el que ordena, ¿cómo se llama? Jesucristo. Que según la Biblia Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si a veces corremos porque otro hombre nos dice que hay que hacer, ¿cuánto más lo hagamos cuando es Dios el que da la orden? Si lo cree, déle ese aplauso al Señor Jesús. ¡Aleluya! Alabanzas al Rey de la Gloria. Entonces aquí a manera introductoria tenemos este texto de ir por todo el mundo. Todo el mundo. Eso significa que no se puede quedar ninguna esquina sin cobertura. Amén. Y predicar el Evangelio no es hablar nuestro discurso ni lo que a nosotros nos parece. Es lo que Dios dijo. No es ni a mi manera ni a la manera suya en ámbitos personales. Eso lo decíamos antes de vivir la doctrina de Cristo. Yo decía, no, yo creo a mi manera. Pero cuando me sumergí en esta palabra entendí que no es a mi manera ni a la manera personal de otro, es en el diseño de Dios como Él lo estableció. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Y con esa fuente, y con esa misma vida y con esa propiedad, dice a toda criatura. Amén. Por eso se han expandido los liderazgos en misiones. Misiones con población sordociega. Usted sabe lo difícil que es comunicarse con una persona que aparte de ser sorda, es ciego.
Y ya tenemos de esa población bautizados en el nombre del Señor. Que ellos se comunican con señales, pero para poder entender necesitan no solo la señal, sino el tacto. Y así se ha podido trascender. Incluso cuando uno se pone a observar estos detalles, uno encuentra que cuando Dios confrontó a Moisés, le dijo: ¿no te envío yo? Porque Moisés estaba poniendo excusas. ¿Y cuántas veces tenemos excusas por algo? Y como que sí, pero no. ¿No le ha pasado? Levante la mano el que alguna vez se ha excusado. Yo tuve que levantarle primero. Entonces el Señor le dice a Moisés: ¿no te envío yo? ¿Acaso no fui yo el que le dio la lengua al mudo y el oído al sordo? Eso habla de soberanía. ¿Quién cuestiona esa soberanía en Dios? Cuando Dios quiso hacer un milagro de sanidad en un muchacho con un espíritu mudo, los discípulos en una ocasión le dijeron: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Como Dios es soberano, les dio la respuesta más puntual: ni él ni sus padres. Esto sucedió para que el nombre del Hijo del Hombre fuera glorificado. Y Dios se glorificó, y ese día tenía a ese hombre para hacer un milagro en él. Amén. Podemos crecer en el desarrollo de los métodos evangelísticos cuando entendemos que el que dirige, el que gobierna y el que hace todo en la iglesia se llama Jesús de Nazaret. Ejemplo que me dejó preocupado. Estos días hablaba con un hombre que Dios le dio la oportunidad de ser pastor y es mucho más antiguo que yo. No voy a decir quién, no se preocupe, tampoco es de por aquí. Pero lo que me dijo me asustó, porque en su momento me dice: es que siempre hemos dicho que esto lo gobierna Dios, pero aquí mandan hombres. Oiga, hermano, qué peligro. Porque hemos entendido que la iglesia la gobierna Dios, y cuando el hombre de Dios no se ubica, Dios lo desecha y coloca a otro. Con Dios es al derecho, pero a veces la gente empieza a usar discursos raros para justificar conductas indebidas y decir que sí, que Dios gobierna, pero que aquí al final el que hace todo es el hombre. Pero yo estoy convencido que el que trajo esta palabra para salvación y propósito en esta congregación se llama Jesús de Nazaret, que quiere hacer algo grande, no solamente en las cárceles, no solamente en los hospitales, no solamente con sordos y ciegos, sino con todo aquel que puede ser testigo de esta verdad gloriosa del Evangelio de Jesús de Nazaret. Dele ese aplauso y adore al Rey del Universo. Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesús. Así que nosotros vemos que la orden del Evangelio es un imperativo total. ¿Un qué? Imperativo total. A toda criatura, a todas las naciones, en todo el mundo. Amén. Y el que dio la orden es el que hizo todo. Así que si yo me voy a excusar, me queda difícil. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, hice una oración que después de haberla hecho, me tocó sentarme a pensar qué fue lo que dije. Señor, si tú te glorificas en mí, hazlo todo para mí. Te entrego lo que soy, lo que tengo y lo que hago. Y después me senté y dije: oiga, palabras mayores. Le entregué hasta mi voluntad, ya dejo de ser yo. Y esa es la naturaleza del que verdaderamente pacta con Dios. Cuando Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, significa que ya no es el personaje, sino Dios en la persona. Amén. Eso significa que el que pacta con Dios entrega hasta su voluntad. Amén. Y es ahí donde a veces tenemos como: ¡ay, qué miedo! Pero qué bonito es entregarle la voluntad al Señor. Porque Él no solamente hace lo que nosotros necesitamos y nos conviene, sino que nos conoce y permite que mientras hacemos su obra, también nos gocemos en el desarrollo de su obra. ¿Y para cuántos ha sido un privilegio estar en Cristo? Dele ese aplauso al Señor Jesús. Alguien me dijo: ¿y usted por qué corre, se desgasta, y aunque tenga problemas y vengan angustias y dificultades, como que se apasiona más? ¿Cómo no servirle al que lo dio todo por mí?
Cuando antes era un problema social, mi mamá lloraba por mi mala conducta, ahora llora por lo que hago como pastor. ¿Cómo no servirle a Dios con entrega, con denuedo y cumplir ese pacto que en oración un día le hicimos? Señor, todo lo que soy, te lo debo a ti. Amén. Avancemos. Esa es la base para entender por qué hacemos lo que hacemos al ir a predicar. Aunque a veces estemos expuestos a amenazas, a insultos, a vituperios, a persecuciones y a veces hasta la muerte. Bueno, lo digo porque como capellán carcelario eso se ve mucho. Pero Dios se glorifica y respalda su palabra y restaura seres humanos sin importar el lugar. Donde hay un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza a esa persona y ahí se glorifica y hace cosas extraordinarias. Amén. Entonces es importante para nosotros como iglesia conocer a profundidad todos los recursos necesarios para expandir y anunciar el evangelio. Amén. No tuvieron limitaciones en el primer siglo, aun cuando los recursos eran escasos. Todo el tiempo estuvieron motivados por su amor a las almas que se estaban perdiendo, a las demás personas necesitadas. Amén. Y a la necesidad de pregonar el evangelio de Jesús, que había transformado sus vidas. El mismo objetivo de la iglesia del primer siglo debe ser el nuestro, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Pero si dejamos de pensar como pensaban estos hombres en la Biblia, entonces vamos a tener problemas. Estos hombres en la Biblia estaban dispuestos a morir por la causa, y muchos lo hicieron. Pablo murió decapitado por Nerón en Roma. Y así sucesivamente. Juan el Bautista, Herodías mandó quitarle la cabeza y colocarla en un plato. Oigan, qué cosa tan terrible. A Pedro lo crucificaron para burlarse de lo que predicaba con la cabeza hacia abajo. Y él pidió que fuera así porque no era digno de morir como su maestro. ¿Será que esa gente era apasionada por el evangelismo? No les importaba morir por el evangelio. Pero hoy en día cualquier cosita, no me gustó ese sermón, yo para qué vuelvo a culto. Qué bueno poder madurar en Dios, consolidarnos en la vocación de este llamado tan grande que es vivir el evangelio para ayudar a salvar a otros. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a mirar el siguiente punto, porque el tiempo vuela. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Vamos a mirar algunas estrategias y vamos a empezar a enumerarlas en el tiempo que tenemos para evangelizar. Primero, ¿por qué? Por escrito. Cuando una persona dice que nadie lo quiere, que tiene situaciones, yo le presento el escrito de amor más poderoso del mundo. El único escrito que tuvo la capacidad de transformar al mundo entero y cambiar la historia en dos. Porque la Biblia viene del tiempo de Cristo y Cristo dividió antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y por qué se entregó en el Calvario? Por amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Amén. Y haya alcanzado la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando lo empezaron a criticar porque se metía entre los publicanos, y una ocasión una mujer que era considerada una mujer de una mala reputación en la casa de Simón, le hundió los pies. Todo el mundo criticaba a Jesús, lo cuestionaba. Si fuera profeta no dejaría que esta mujer bese sus pies. Y cuando fue por allá a buscar a Leví, entonces le decían: mire, y está entre comilón y bebedor y pecadores. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les declaró: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando a mí me dicen que hay una causa perdida, me gusta trabajar por ahí, porque Dios es experto en restaurar causas perdidas. Ahorita en la cárcel, dentro como psicosocial también, y me asignaron un grupito de 15
que, como decimos en ese argot de cárcel o de fundaciones de drogadictos, son los caramelitos de los patios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Son los que se han cortado, se han chuzado a otros, se han practicado cutting, han intentado quitarse la vida. Y en esas situaciones llega uno con una palabra poderosa. Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Y se llenan de esperanza otra vez. Humanamente podemos estar solos, pero si encontramos a Jesús lo tenemos todo. Cuando pasa la dragoneante y ve que yo estoy brincando con ellos y que se están riendo conmigo, dice: pastor, ¿qué es lo que hace? Porque para sacarlos de ese momento de depresión me pongo a cantar coros de escuela dominical con dinámicas y los hago brincar. Y después Dios empieza a tratar con el corazón de ellos. Y cuando uno vuelve al patio, ya no como psicosocial, sino como pastor, la iglesia está más grande y más poderosa. Porque lo que no pueden hacer las ciencias humanas lo hace Dios. Yo no soy psicólogo, yo soy pastor. Pero Dios me ha dado la bendición de desarrollar competencias psicológicas con resultados gloriosos. Porque el primer psicólogo universal fue el que diseñó nuestra alma. El que lo crea, déle ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Hay alabanzas a Dios. Así que muchas veces uno lleva tratados. Y hay personas que cogen el tratadito, lo arrugan y lo tiran. Pero hay personas que en un momento sacan, lo leen, y eso que leyeron les queda trabajando. Y cuando uno se da cuenta, pasan una puerta de un salón de predicación. Y a veces dicen: pero ¿para qué gastar en papel si lo botan? No todos lo botan. Yo tuve la experiencia de bautizar 2 personitas en Picaleña, que de una gira evangelística recogieron los papelitos del piso. Ni siquiera se los habíamos entregado en persona. Porque algunos de los que sí se los entregamos los botaron. Pero a ellos les pareció: mire, este papelito habla de una vida nueva en Cristo. Y lo recogieron, lo guardaron. Ahí estaba la dirección. Y cuando llegaron: es que yo me encontré este papelito en el suelo y lo que dice tiene que ver mucho con mi realidad. Yo necesito ayuda. Y encontraron la mejor ayuda en Jesús. Amén. Entonces vale la pena entregar tratados. Si usted no sabe hablar, ore y entregue ese paquete de tratados con toda la fe, que por un tratado puede llegar a alguien. Amén. Muy bien. Puede ser con un tratado, una carta, un estudio bíblico, regalando una Biblia, un cuadro con un texto bíblico, etc. Podemos evangelizar de esa manera por medios escritos. Leamos la Biblia, Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál fue el método del médico amado para evangelizar a Teófilo? Un tratado. ¿Y cómo se llamó ese tratado hoy en la Biblia? Los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas. Amén. Eso fue lo que él dijo: voy a documentar realmente lo que es Jesús, para que Teófilo, como experto de las leyes, sepa quién es Jesús. Y ahí dice el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los que había escogido. Amén. Otro ejemplo de medios escritos, Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y se los mandó decir en una carta porque no había podido visitarlos en persona. Y en carta les dijo: absténganse de sacrificado a los ídolos. No vayan a consumir sangre. Nada de ahogado. Y cuidado con la fornicación. De las cuales cosas si os guardareis, bien hacéis, pasadlo bien. Él no fue a darles el sermón en persona ese día. Les mandó la nota. Pero ¿funcionó eso en la iglesia o no? Amén. Así que el método fue escrito. Sigamos. ¿Quién vive? ¡Listo! Por reuniones masivas. Yo por ahí debo tener unos videitos en Canva guardados, después se los comparto. Me han dejado hacer reuniones con todo el pelotón de uniformados del IPEC. Ay, así me den 5 minutos y yo me despeluco. Hermano, es una oportunidad de oro.
Estos días dijeron, pastor, tenemos otra vez juramento de bandera con los 3 contingentes. ¿Va a predicar? ¿Usted cree que yo voy a soltar esa oportunidad? Así me tiemblan las rodillas. Predico. Porque es Dios el que hace la obra. Estos días se nos dio una oportunidad, llevamos al grupo de Samacá de las obras de teatro y al pastor, incluso vestido de mimo y todo. Y yo hice una parte logística, el sargento y el dragoneante que son bautizados hicieron otra, el pastor con su grupo las obras de teatro, y en medio de cada sesión reflexiones de 5 minutos. Cuando hicimos la aplicación de quién quería buscar a Jesús, se llenó esa mesita alrededor de uniformados recibiendo a Jesús en su corazón. Denle ese aplauso al Rey de la Gloria. Hay que trabajar con convicción, con amor, no por el afán de resultado, porque los resultados los entrega Dios mismo. Pero hay que aprovechar las reuniones masivas. Y si se nos da una oportunidad, humanamente sí da miedo. Cuando me entregaron todo el equipo de compañías de guardia de veteranos, sargentos distinguidos, dragoneantes antiguos, y había uno canosito que alcancé a escucharle por allá decir, ese pastorcito es el que nos va a dar el portafolio de inteligencia financiera. Cuando yo escuché eso dije, Dios mío, qué nivel de prejuicio tan alto. Y empecé a clamarle a Dios que me usara. Los tuve más de 1 hora sentados y cuando terminé la conferencia, oiga, pastor, este tema tan bueno ya se acabó. Eso es solo la gracia de Dios. Amén. Pero hay que aprovechar esos espacios. En una reunión de la comunidad, una reunión de instituciones educativas, una reunión con comerciantes del pueblo o con cualquier otro gremio. Vea, yo conozco unos hermanos que laboraron y hoy son pastores y laboraron en empresas Paz del Río, no sé si alguno aquí conoce. Y allá hacían el devocional y los encargados de la oración y del consejo devocional eran los pentecostales. Y los que han pasado por esa empresa son pastores hoy. El hermano Adán Malpica, el hermano Daniel González, el hermano, vea, aquí hay otro, hermano Brian, el hermano Orlando Pérez pasó por allá también. Era el que formaba parte del evangelismo y los devocionales. Todos son pastores hoy. Y esa empresa conoce de Jesús. Porque los que han movido el componente espiritual son los creyentes que han pasado trabajando por ahí. ¿Cómo que no se puede? Se puede. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Así que, hermanos, hay una reunión educativa. Yo tuve la oportunidad cuando estaba en el internado Lepanto en mi proceso. Ay, hermano, porque estuvo interno. Algunos ya saben. Ya aquí lo había contado. Y la primera vez que fue el pastor de la Pentecostal al colegio y al internado fue porque yo me convertí. Y empezamos a hacer un espacio de fortalecimiento en principios y valores para todo el bloque educativo. Y el pastor decía, no, se me creció el trabajo, porque por causa de la gestión de ese muchachito, ahora los martes y los jueves sin falta, toca estar en el Instituto Lepanto y en el internado Lepanto. Amén. Entonces, son oportunidades. Hechos capítulo 2 versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. ¿Cuántos habían? Si usted termina de leer el capítulo, de toda la población se bautizaron 3,000. ¿Era una reunión masiva o no? ¿Y qué le dio tanta efectividad al mensaje de Pedro si era un hombre del vulgo? La unción del Santo capacita y trasciende en el corazón de los oyentes para tomar decisiones que transformen comunidad. Ese día, ese momento transformó todo lo que era la cultura de la fe entre los judíos. Amén. Y si vemos Hechos 2:40, otra vez está ahí resaltando que hay mucha gente y dice, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas. La primera vez que yo le prediqué a 300 casi me desmayo. Pero la obra es de Dios. Y fue tan impactante esa experiencia que en el mismo momento del culto aparecieron 2 endemoniados. Y fue terminando de predicar y bajarme a reprender. Aplique lo que predicó, santo Dios. Pero así es con Dios.
Ese día Dios confirmó que tenía un llamamiento. Aleluya. Vamos a mirar el tercer punto. Y ahorita hacemos un repaso. ¿Cuál es el primero? Por escrito. El segundo, reuniones masivas. Y el tercero, personalmente. Es el método más efectivo. El 75% de las personas que llegan a la iglesia es por medio de la gestión de alguien que se hizo su amigo, o que empezó a tratar con la palabra de Dios de corazón a corazón y de conciencia a conciencia. Amén. No podemos olvidar la importancia del evangelismo personalizado, lo más eficaz, ya que son muchas las personas que la iglesia ha alcanzado a través de este método. Hechos 13:7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces mire que dijo, yo necesito, y los dos hermanos, Bernabé y Saulo, a quienes Dios en un ayuno había llamado para el ministerio, también estaban dispuestos a proclamar en la verdad. Digámoslo de una forma muy coloquial, se juntó el hambre y las ganas de comer. ¿Sí o no? El procónsul Sergio Paulo anhelaba, era un hombre prudente, deseaba oír la palabra de Dios. Pero Bernabé y Saulo anhelaban predicarla. Oiga, cuando eso sucede, cosas gloriosas empiezan a acontecer. Ese hombre, que era un hombre de alcurnia, de reconocimiento en el campo político y social de la época, se convirtió a Jesucristo. Amén. Entonces hagamos el trabajo personal, no nos dé temor. Yo, antes de empezar evangelismo con instituciones públicas y con el IPEC y con población privada de la libertad, no le hablaba a un policía, un sargento, un teniente, un coronel. Ahora me parece breve, pero porque uno empieza a crecer en Dios a través del ejercicio. Amén. ¿Cómo usted va a saber que va a poder lograrlo? Porque tiene que empezar a ejercitarse. Si no se ejercita, nunca sabrá si será su don o no. Amén. Se me están acabando los amenes. Pero tenga en cuenta eso. Usted va a descubrir si es su don, si empieza a desarrollar. Amén. Gloria a Dios. Avancemos. Cuarto, al aire libre. O como está el caso del versículo, junto a un río. Y el que esté listo para el bautismo de una vez. Eso era lo que pasaba en la Biblia. Amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, amén, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y mire la parte que me gusta. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Claro, entonces no hace falta el hermanito que sale con nosotros a la calle pero no tiene fe. Y cuando ve que como que el ambiente está hostil, en vez de quedarse ahí, se hace por un lado. Y no hace falta el amigo que lo conoce. Oye, ¿usted qué hace ahí? No, yo aquí, normal. Ellos están haciendo culto. Oiga, les dio risita. ¿Cuántas veces nos da como penita que nos vean entre los evangélicos? Pero aquí, esa mujer estaba en su local. Ni siquiera había salido, era vendedora de púrpura y ellos estaban predicando en la calle y se quedó atenta y el Señor abrió el corazón de ella. Así que cuando uno sale a la calle, uno tiene que estar convencido que es Dios el que abre el corazón de la gente para que esta palabra poderosa sea glorificada y muchos alcancen la riqueza del cielo. Ese aplauso al Rey de la palabra, al dueño de los métodos evangelísticos. ¡Aleluya! Oiga, hermano, hablar de misiones en este día, mejor todavía. Gloria a Dios. Vamos al siguiente. Método 5. Van 5 ya. Amén. En el Areópago. Pastor, ¿qué es eso? El Tribunal Supremo de Justicia de la antigua Atenas. Por eso nosotros hoy tenemos cultos en la Casa de Nariño. Tenemos programas de radio y de televisión ya en todo el país. Tenemos una plataforma que funciona las 24 horas del día, Radio IPUC TV, y usted lo ubica en YouTube y mantiene en un ambiente saludable todo el tiempo.
que está estresado, o como dicen en la cárcel o en la fundación, está cristiado, coloque Radibook. Amén. Gloria a Dios. Está comprobado que la enseñanza de la palabra continua y la alabanza ayudan a tener estabilidad emocional. ¿Y cuántos hemos tenido problemas por nuestro desequilibrio emocional? Necesitamos nutrirnos en la palabra. Amén. En el Tribunal Supremo de la antigua Atenas había un hombre testificando. Hechos 17, 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Y por qué lo tenían en el Tribunal Supremo de Justicia? Porque lo habían considerado enemigo de la fe de ellos y hereje. ¿Alguna vez le han dicho eso? Que usted es un hereje que cambió el chaleco. No le han dicho eso. A mí me lo han dicho. Pero cuando uno conoce la Escritura y conoce las experiencias que ha tenido en Dios, uno habla de Dios. El Señor dice: no temáis lo que debéis hablar, porque yo les daré palabras. Solamente cuide su consagración, su vida de oración, su testimonio. Amén. Que al momento de presentar a Jesús es Dios el que inspira. El que lo crea grite gloria a Dios. Así que este hombre, entre los atenienses en el Tribunal Supremo de Justicia, les declara que ha observado que son muy religiosos en sus tradiciones, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar al cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, el que vosotros adoráis pues sin conocer, es a quien yo os anuncio. Mire qué método usó. No se fue a maltratarle su religiosidad, no. Usó lo que ellos tenían. Y una inscripción puntual en un altar al Dios no conocido era el que Pablo predicaba, Jesús de Nazaret, que para los atenienses era un extraño. Y ese día con esa forma les predicó. Y un remanente de esa ciudad llegó a los pies de la verdad de Jesús. ¿Por qué un remanente? Porque ese día fueron poquitos los que se convirtieron. Vea, pero así sea uno. Yo a veces llego al patio y grito para todos y la gente dragoneante me mira, este pastor, porque cuando no está el encargado de gritar al patio, pues yo grito. Asistencia espiritual, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Todos los que quieran asistir al culto. Y todo el patio gira. ¡Ay, llegó el pastor de la calle! Amén. Pero a veces nos da miedo. No nos dé miedo hablar de algo tan poderoso como es el Evangelio de Jesús, que sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, porque de gracia hemos recibido y de gracia hemos sido enviados a compartir. Dale ese aplauso al Señor. Yo sé que aquí hay gente a quienes Dios nos ha ayudado, nos ha provisto, nos ha sanado, nos ha bendecido y nos ha permitido sentir su gloria y su presencia en diferentes oportunidades. Gloria al Señor. Así que ese hombre usó ese momento de juicio que tenían contra él para que algunos de los atenienses se convirtieran al Señor. Punto 6. En grupos pequeños o células, antes de que se llamara Refam o reuniones familiares de amistad, se llamaba la célula evangelística. Yo no soy tan viejo, pero yo hacía células evangelísticas antes de la Refam. Eso hace rato. Gloria a Dios, desde el 2004. Ya usted más o menos sabe, más o menos que ya calculó. Amén. Gloria a Dios. En grupos pequeños o células, versículo bíblico, Hechos 16:31, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No estaban por allá en un salón, ni tampoco ese día estaban por allá en la calle, no. Estaban en la casa de un hombre necesitado y le hablaron del que provee todo y le entregaron el secreto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios. Con amigos. Cornelio, vea. Cornelio me encanta en el sentido de que era un hombre que, según la cultura tradicional, por su benevolencia y calidad humana, sería salvo. Pero no basta ser bueno según los ojos de los hombres afuera. Necesitaba nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo.
aunque era muy bueno. Amén. ¿Cuántos han leído la historia de Cornelio en la Biblia? Si no la ha leído, se la dejo de tarea. Amén. Este hombre estaba orando y le aparece un ángel del Señor y le dice: oh varón, tus oraciones y tus limosnas han sido vistas por el Señor. Mande a Jope por un hombre que tiene por sobrenombre Pedro, que está en la casa de Simón Curtidor, y él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y qué hizo de una vez Cornelio? Llamó a sus consiervos y les dijo: háganme el favor y se van camino de 3 días. Oiga, eso sí es trabajo. Nosotros nos queda lugar de culto a unos minutos, pero ese día Cornelio mandó por el predicador a 3 días de camino. ¿Necesitado o no? Amén. Y entonces cuando Pedro llegó, les dice: ¿para qué me han hecho venir? Si ustedes saben lo incómodo que es para un judío juntarse con un gentil. Pero hoy Dios me ha mostrado en visión que no llame como uno inmundo lo que Él ha limpiado con su sangre. Y Él les empezó a predicar. Y estando inspirado, hablándoles de Jesús el Nazareno, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y los que venían de Judea con Pedro estaban maravillados que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y les dijo allá al final del capítulo 10: ¿puede acaso alguien de vosotros impedir el agua para que estos sean bautizados lo mismo que nosotros, si a ellos Dios también les ha dado el Espíritu Santo? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así que en grupos pequeños o en células tiene una eficacia importantísima la transmisión del Evangelio. ¿Por qué? Porque a veces en el culto no hay opción de preguntar. Estamos como esponjitas, solo atrapando el mensaje. Pero cuando estamos en casa, en confianza, ahí sí podemos coger al predicador a bombazo de preguntas. ¿Sí o no? Y es donde uno crece con el método de preguntas y respuestas. Entonces es algo muy bonito el programa de grupos pequeños o células, o como hoy le conocemos, REFAM. Salas de conferencias y escuelas. Hechos 19:9. ¿Quién lo quiere leer conmigo? No todos a la vez. Esta es escuela misionera. Un voluntario que me ayuda a leerlo, ahí en su Biblia o en la diapositiva. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, tranquilo que eso es normal. ¿Sí? Porque cuando uno va evangelizando y aquí le dicen que no, 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 y aquí le dicen que tampoco, ¿qué quiere hacer? Seamos sinceros, salir corriendo. Porque los rechazos nos abruman. Pero cuando uno aprende ese dato estadístico, que dependiendo de las culturas, por cada 30 personas solo 5 se sostienen en Dios, entonces yo sigo trabajando. 25 me van a decir que no, pero 5 me van a decir que sí. Y yo voy por esos 5. Amén. Si voy por 10, entonces calculen cuántos le van a decir que no. Amén. Vea, cuando ya uno está ejercitado en el evangelismo, los no ya no afectan. Pero cuando uno no se ha ejercitado en el evangelismo, cada que le dicen que no, ¿pero por qué? Si Dios es bueno, si Dios es amor. Porque estamos en culturas en donde eso es complejo. Pero Dios es amor y nos ayuda para trascender. Y ese que un día nos dijo que no, es un 100 proceso. Después, viendo la obra de Dios en otros, dice: oiga, venga, hábleme a mí también, ¿cómo es que es eso? Y terminan buscando de Dios. Pero nuestro testimonio es supremamente importante. Amén. ¿A cuánto Dios nos está hablando? Amén. Gloria al Señor. Así que endureciéndose algunos y no creyendo, tranquilos, es normal. Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Es decir, aquí hay una contienda que es dañina. Y para evitar ese daño de contienda, voy a apartar a los que de verdad creen en Dios. Y voy a tener una conferencia exclusiva con ellos. Y es un modo de escuela
lo que hoy llamamos el discipulado para la iglesia. Eso no se lo decimos a los amigos, sino que ya es una cátedra sólida en doctrina y en formación para el que es creyente, bautizado, que se está llenando cada vez más y más con el poder del Espíritu Santo. A ella le hacemos una escuela. Si ustedes ven la temática de hoy, es una escuela de formación evangelística y aspirantes. Amén. Gloria a Dios. Y también dice, así continuó, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea que tomaron una escuela para hacer el proceso, amén, de formación de los nuevos discípulos de la iglesia. Así continuó por espacio de 2 años. Tuvo tiempo para graduarlos y todo. Amén. ¿Cuánto dura teología básica, hermano pastor? 2 años. El primer instituto bíblico pentecostal de la Biblia. 2 años de cátedra en la escuela de uno llamado Tirano. No sé si era Tirano, pero era como se llamaba. Amén. Ahora, por 2 años, los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Cómo salió esa gente después de 2 años de formación? ¿Listos para el ministerio? Amén. Claro, no hace falta el que lleva 5 años escuchando el evangelio y todavía uno dice, quiero ver el fruto. Porque hay casos de casos. Pero lo bonito es entender que Dios es el que nos va formando desde el alma. Y que Dios nos ama y nos ha esperado. Pero anhela de nosotros virtud, fruto y resultado. Porque estamos en la escuela más gloriosa. Yo lo creo. Esta es la escuela más linda que existe. Se habla de todos los ámbitos de la vida, de autoestima, de psicología, de orientación familiar, de economía, de mayordomía. Nosotros con la Biblia hablamos de todo. Cuando yo di esa conferencia con los uniformados del IMPEC, ellos ese día me sentaron como administrador de empresas. Por título, soy administrador de empresas, pero por vocación soy pastor. Cogí todos los módulos de la universidad y los cogí con la Biblia y saqué los principios elementales de la administración a la luz de la Escritura. Y ellos decían, oiga, qué conferencia tan bonita. Antes de que existiera los sistemas de economía modernos, la Biblia ya tenía todo. Y les predicamos el evangelio en una conferencia de economía. Amén. Entonces uno tiene que saber aprovechar los espacios. Ese día el apóstol usó la escuela por 2 años para formar creyentes sólidos, para seguir predicando la verdad de Jesús. 8, usando el testimonio propio. ¿Cuántos hemos tenido experiencias en Dios? Un día que Dios usó a alguien y terminamos llorando y llegamos a la casa y yo, ¿por qué estaba llorando? ¿No le ha pasado? Porque hay momentos donde Dios con la palabra nos impacta el alma, nos compone, nos hace llorar, nos hace sentir algo que jamás habíamos sentido. ¿Será que esas experiencias son importantes para contarle a otro que Dios es real en nuestra vida? Claro. Entonces, usando nuestro testimonio personal, Pablo lo hizo relatando su conversión, porque él era un asesino y un perseguidor del evangelio antes. Y los mismos judíos estaban atónitos de que ese que llevaba cartas de los principales de las sinagogas y de los ancianos y de las autoridades para meter en la cárcel a los que predicaban en ese nombre, y a algunos los mataba. Dice la Biblia que dio su voto cuando mataron a Esteban a piedra, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y él empieza a contarles quién era antes y quién es ahora que Jesús invadió su corazón. Y con ese testimonio se ganó un montón. Solo le quedó faltando uno, que era el rey Agripa, que le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, quisiera que por poco o por mucho todos ustedes fuesen como soy yo, a excepción de estas cadenas. Lo tenían con cadenas como un hombre peligroso, pero no era peligroso físicamente. Espiritualmente sí era un guerrero fuerte, pero porque se encontró con Dios. Y contando su experiencia, muchos se convirtieron.
Y aún mientras él estaba en la cárcel, a los que se convertían les mandaba carta. La carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Gálatas. Usted se pone a mirar los detalles de Efesios. Los escribió desde una celda. Si Pablo, siendo evangelista, predicó desde una celda, ¿a mí qué me detiene para predicar? A veces nosotros mismos tenemos conceptos que nos detienen, pero Dios nos quiere usar. Alguien que adore al Señor y que crea que Dios quiere usar a todos los que estamos aquí para hacer canal de bendición para alguien más. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos 26:9 cuenta su experiencia. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Oiga, era malo. Le dije una vez a un reo allá en la cárcel: si Dios pudo con Saulo, ¿cómo no va a poder con usted? ¿En serio? Y ese hombre se entregó al Señor. Amén. Muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar. Oiga, era terrible Saulo antes de convertido. Y enfurecido de sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Por eso era que llevaba cartas, para meterse al país vecino y maltratarlos. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, que eran tradición. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Oiga, cuando alguien se encuentra con Jesús, lo describe de una forma especial. Amén. Él pudo decir: me encontré con un resplandor más grande que el sol. Pero los que iban con él, ¿qué es lo que Pablo dice? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Habiendo caído todos, esa luz, dice, me rodeó a mí y a todos los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Es decir, era un mensaje personal para el alma de Saulo. Los demás no lo iban a entender. Por eso hay cosas que usted en el culto entiende que otros no entienden, y usted sale y le las dice a su vecino y dice: este está loco, está hablando raro. No le va a pasar. Porque es diferente la atmósfera espiritual que se vive en un culto donde hay fervor, donde hay unción, donde hay presencia de Dios, donde hay alabanza, donde hay cántico de júbilo. Aleluya. Entonces allí él está diciendo, me habló en lengua hebrea y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese día entendió que ese Jesús que había estado como hombre era el mismo omnipotente y todopoderoso que había resucitado. Ese día se quitaron los conceptos que fuera alguien distinto, o que hubiera pluralidad en la deidad. Ese día el que le habló a Saulo estaba glorificado como Rey de Reyes, diciéndole: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra un aguijón, darle puños a una aguja, para que me entienda. Amén. Alabanzas. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y empezó a hablarle del propósito de hacerlo un apóstol. Y uno dice: oiga, era un asesino, era un perseguidor de los santos, los metía en la cárcel, daba el voto para que les quitaran la vida, y aún así Dios lo escogió como apóstol, porque de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo débil para avergonzar a lo fuerte, y de lo que no es para deshacer lo que es. Cuando alguien dice no hay nada que hacer, hay uno que dice: yo tengo todo para hacer por él o por ella. Oh, aleluya, hermano, dale ese aplauso al Señor, adórelo. Que leve palabras de alabanza, de adoración, de júbilo al Rey del Universo, que hoy nos está enseñando de una forma bonita los métodos de hacer misiones. Oiga, esto es una escuela bonita, amén. En vehículos. No sé si usted alguna vez se subió al lado de alguien que solo habla de Dios. Evangelista que respete hasta en el bus predica. Así se ha sentado al lado del vecino.
Bueno, Hechos 8:21. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. No solo se juntó, se subió al carro y le predicó al funcionario de la reina de Candace, y por el camino lo bautizó. Aleluya. Oiga, no, qué bendición. Así que no hay donde no podamos hablar. En un barco. Hechos 27:24, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Todos los que iban en ese barco salieron pentecostales. Denle ese aplauso al Rey del Universo, hermano. Así que, ¿qué puede impedir que los que se suban en su vehículo se conviertan a Jesús? Yo una vez iba meditando en un mensaje que tenía que predicar en la Ramiriquí. Y estaba ocupadito ese día, terminé Patios en Cóndita, cogí mi carro, me fui para recoger mi familia y seguir para Ramiriquí el año pasado. Y se subió una señora, me hizo el pare, yo vi que estaba como de afán y con unas maletas, y hice el favor de llevarla. Y yo tenía ahí una enseñanza en buen volumen en mi carro. Y yo iba llorando: vecino, ¿qué le pasa? Y empecé a intentar explicarle lo glorioso que es sentir a Dios mientras nos sumergimos en la palabra. ¿Y por qué era que yo estaba llorando? No de problemas ni de angustia, sino porque en ese momento estaba sintiendo la gloria de Dios preparando el mensaje para predicar. Y esa señora se bajó impactada. Ya le quedó la semilla del evangelio. Espero en algún lugar encontrarme después. Amén. Entonces, hasta en un barco, vea, todos los que iban con él, el Señor le dijo: van a estar contigo. Se bajaron pentecostales todos. Amén. Por envío de misioneros. ¿Por qué? Envío de Hechos 13:1. ¿Quién me lo ayuda a leer? Ahora sí que tengo un pulmón más bueno que el mío. No todos a la vez. Ahora entonces en las iglesias que estaban en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Amén. el que llamaban Niger. Ahí ya van cuántos, vea. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. 5 misioneros. Ahí enumeraditos, tin, 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 tin. Los comisionaron: usted para Listra, usted para Iconio, usted para tal parte, usted para Éfeso, usted para Pérgamo. Y después escriben las cartas Apocalipsis: al ángel de la iglesia en Tiatira, al ángel de la iglesia en Pérgamo. Los misioneros en cada localidad. A eso se refiere. Amén. Ministrando estos al Señor y ayunando, es que esto lo mueve Dios. Amén. Por eso cuando el enemigo me ataca y quiere estorbar la forma de trabajar, yo sufro, mi alma se angustia. Y Dios sabe que cuando me derramo de Él, le pido que me ayude. Porque el enemigo busca estorbar la obra. Y usa cosas que a veces parecen absurdas. Yo recuerdo hace un tiempo, se arma un problema como si fuera por $1,000,000 por $2,000 pesos. Y uno dice: ¿pero qué es eso? Otras veces se arma un problema así de tamaño gigante por una cosa así de chiquitica. Y uno a veces dice: Señor, perdóneme. Y perdone mi casa. Y reparando toda obra de iniquidad que quiere perturbar. Porque el enemigo quiere oponerse. Pero si somos misioneros, vamos a seguir firmes en el nombre del Señor. ¿Cuántos hoy ya salimos de aquí pensando con espíritu misionero? Denle ese aplauso al Señor Jesús. Este tema es para salir con una visión de misioneros. Que aunque el enemigo se levante, usted y yo, en el nombre de Jesús, somos más que vencedores. Y aquí entonces vemos a 5 misioneros. Punto 11. Formando discípulos. ¿Formando qué? Después llegó a Darbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Le resalta que ella era la creyente, él no. Amén, se me agota el tiempo. Aquí estamos viendo entonces que hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían
en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, entonces condicionaban que el que predicaba el evangelio en esa cultura mínimo fuera fiel a la ley. Entonces había una excepción cultural en esa región y el que era discípulo se acomodaba a la condición. Entonces, si yo voy a hacer discípulos a la cárcel, yo me vuelvo un interno más para poder ganármelos. Amén. Gloria a Dios. Es hacer escuela. Avancemos porque ya vamos a terminar y ya el tiempo se me agotó. En el templo, que es nuestro método actual. Amén. Especial cuidado con los que visitan nuestros templos. Amén. Yo les voy a contar una experiencia no muy agradable. Ustedes saben lo difícil que es que una persona de la población LGBTIQ asista a culto, porque todo el mundo los señala, los estigmatiza, se sienten perseguidos de alguna forma. Y logré visitarles, hacer ese acompañamiento como por unos 2 meses, hasta que me dijeron: pastor, vamos a ir a culto. Y los logré, yo estaba más contento porque lograron ir a culto y no ya lo que Dios haga de aquí en adelante. Las mismas hermanitas antiguas de la iglesia me las sacaron corriendo. Porque a veces somos muy rápidos para prejuzgar. Dios no nos llamó a juzgar, nos llamó a sanar. Y para sanar tenemos que ser sabios y tolerar situaciones hasta que Dios perfeccione la obra. Yo conocí un pastor que dijo: no, yo a esa gente no les abro el salón. Entonces, ¿para qué es pastor? Uy, ya se puso espeso el tema. Hermano, cuidemos mucho todo el que llegue al salón. Amén. Cuidémoslo con nuestro trato, con nuestro calor humano, con nuestra bienvenida, mientras se consolidan en Dios. Ya cuando uno está consolidado en Dios, así ni lo miren, uno está contento en Dios. Amén. Pero cuando uno no se ha consolidado en Dios, que fulano no me saluda, y ese pastor que llegó menos, yo voy a culto ni vuelvo, porque uno no ha madurado en Dios todavía. Pero es importante cuidar de nosotros mismos y de los que van llegando nuevos al lugar de culto. Amén. Hechos 5:42 resalta ese principio. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Por eso hemos hablado de BIS, bienvenida, integración y seguimiento. Amén. Que no solamente es trabajo del pastor, es trabajo de toda la iglesia. Formar parte de esta bienvenida al nuevo, integrarlo como familia nuestra en la fe. Así venga con tatuajes y con moñito y todo. Lo digo porque al patio me llegan así. Que yo le doy el abrazo, bienvenido al culto, y los otros hermanos antiguos quedan mirando. Hermano, ¿usted sabe quién es ese? No diga que usted llegó mejor que este cuando empezó el evangelio. Yo sé de dónde me sacó Dios. Entonces, cuando uno valora de dónde Dios extendió su mano y nos rescató, uno quiere ayudar y hacer lo mismo al que necesita ser rescatado. Para ser un buen evangelista se necesita espíritu de rescatista. ¿Qué cosa? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Enfoque de alfarero. ¿Enfoque de qué? Porque todos en algún momento éramos una vasija rota, pero Jesús, como el alfarero por excelencia, nos hizo de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todos necesitamos la intervención de ese alfarero. Pero usted y yo como evangelistas necesitamos ese mismo enfoque para traerlos al alfarero. Y necesitamos visión de reciclador. ¿Cómo así, pastor? ¿En serio? Porque lo que para otros es basura, para Dios es una gloriosa riqueza. 60 pastores en este momento son el fruto del evangelismo carcelario. Y escúchelo predicar. Uno me pone a escuchar, por ejemplo, a Eduardo Osorio, que conoció el evangelio en el Bronx. ¿Y cómo los usa Dios para predicar? Porque al que mucho se le perdona, más ama. Y el que más se siente amado por Dios es un mejor servidor, es más efectivo en el servicio. Estemos de pie, hermanos. Por las casas, de 2 en 2,
los constituyó, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a estos dos. Y en otra ocasión hizo grupo, tenía 70 y los mandó de 2 en 2. Amén. Aprovechando circunstancias especiales. Hay que aprovechar estos espacios. En los funerales, Hechos 9:36. Por eso nosotros hacemos honras fúnebres y predicamos a Jesús hasta en un funeral. Y le damos un enfoque bonito de consuelo a la familia. Amén. En prisión, porque Pablo también estuvo encarcelado por el Evangelio. Y luego el carcelero de Filipos, que era un custodio, ahora era un predicador allá en Hechos 16. En las casas, con los jefes de familia, con las autoridades. Oiga, hermano, qué bueno es meternos en el proceso como Dios quiere. ¿Cuántos sentimos que Dios nos habló? ¿Y cuántos queremos decirle, Señor, yo quiero usar estos métodos y tener lo que aquí dije un momento? En espíritu de rescatista, enfoque de alfarero y visión de reciclador. Porque Dios puede hacer todo lo que el ser humano necesita. Pero para que Dios lo haga se necesitan hombres y mujeres dispuestos a seguir usando los métodos de la extensión del Evangelio. ¿Y cuántos los queremos usar? Digámosle al Señor que nos ayude a crecer en nuestro llamado para poder hacer que otros más sean salvos en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero terminar invitando a alguien que quiera decirle, Señor, yo quiero aplicar estos métodos. Yo no solamente quiero ser salvo, yo quiero ser un canal de bendición para otro. ¿Quién quiere? Venga en el nombre de Jesús. En algún momento yo también, Señor, me da miedo, pero para las que sea. Y aquí estamos. Porque yo también tuve miedo, temores al rechazo. El amor humano se siente contristado, pero el amor de Dios es eterno y uno sigue trabajando en la causa del Señor. Yo quiero invitar a alguien que se haya identificado con esta enseñanza y que quiera decirle, Señor, yo quiero ser un canal de bendición para otros también. Quiero ser salvo y alcanzar la salvación de otro. Venga en el nombre del Señor, hermano, hermana. Vamos a orar como iglesia, unidos, juntos. Y vamos a decirle al Señor que esta palabra que Él ha enviado no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito para lo que Él ha enviado esta palabra. Yo quiero que si usted siente ese llamado de formar parte de estas misiones, nos hagamos aquí adelante, hermano. Quiero invitar a mi esposa, que es una misionera carcelaria también. Ella es pedagoga y ahorita tenemos la opción de participar en los cursos de colegio. Entonces puede entrar como docente y como docente predicar el Evangelio. Hermanos, se están abriendo puertas por todo lado. Necesitamos psicopedagogos y profesionales para ayudar a los procesos de reinserción a la vida civil del PPL. Pero si usted dice, no, yo a la cárcel no voy, no importa, aquí en la calle hay muchísimo que hacer. Los pastores necesitan un grupo de apoyo. Y qué bueno que usted como iglesia local sea ese grupo de apoyo en este municipio, yo lo creo. Y vamos a orar. Yo quiero invitarlo, yo siento insistir en esta invitación, porque Dios quiere que todos seamos útiles en sus manos. Y digámosle, Señor, yo quiero ser ese grupo de apoyo en mi congregación y usar estos métodos. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios aquí ha estado hablando y nos ha estado tocando con su presencia. Muchos hemos sentido la palabra y nos hemos venido identificando con ese llamado de Dios para hacer misiones. No se le olvide el enfoque del día de hoy. Hoy es un día misionero y Dios quiere que todos como iglesia seamos misioneros, seamos bendición. Soberano Dios Todopoderoso, tú eres el que llenas con el Espíritu Santo. Hemos entendido, Señor, a la luz de la palabra, que el centro de nuestra predicación eres tú, Señor Jesucristo, que debemos aprender más y más de ti cada día y usar los diferentes medios, técnicas y métodos y recursos para llevar el Evangelio a tantas personas necesitadas. Oh Señor, danos ese espíritu de rescatista, ese enfoque de alfarero, danos esa visión de reciclador, porque cuando a veces todos lo ven como un desecho, en muchas oportunidades son tremendos instrumentos al haber sido regenerados
transformados por el poder del Evangelio, por la influencia del Espíritu Santo, la eficacia de esta palabra viva y eficaz. Alguien que siente que Dios nos ha hablado en esta escuela dominical, en agradecimiento, hermano y hermana, démosle ese aplauso al Rey de la Gloria. Gracias, Señor, gracias por este tiempo de fe, de consejo, de palabra. Permítenos seguir amando las misiones, crecer en tu propósito, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Den ese aplauso fuerte al Señor, hermano, en esta hora. Y ahí en medio de su silla, dígale: Señor, yo quiero que tú me uses para ser un canal de bendición. Mira, hermano, dígale: Señor, yo quiero que tú me uses para ganarme a mis hijos, que tú me uses para ganarme a mi esposa, que tú me uses, Señor, para ganarme a mi vecino, Señor. ¿Por qué no decirle al Señor en esta hora: aquí estoy como un instrumento útil en tus manos? En otro tiempo servíamos de instrumentos para iniquidad, hacíamos lo que el diablo decía, pero en esta mañana, oh aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Y usted puede decirle: Señor, yo ofrendo mi vida en esta hora, yo te ofrendo mi corazón, Señor. Tal vez no tengo muchas capacidades, pero permito que tu Espíritu Santo en esta hora haga una obra sobrenatural, haga una obra especial. Fuerte ese aplauso para el Rey de la Gloria. Y si usted lo está sintiendo en esta mañana, alábelo, alábelo, aleluya, porque Él está aquí para sanar esas heridas también. Él está aquí para orar de una manera especial. Él está aquí para orar, aleluya, y en el nombre de Jesús en esta hora. Levante sus manos en esta hora. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Instrumentos en sus manos. Oh, aleluya, hay poder en tu nombre, Jesús. Alguien que lo adore en esta hora. Alguien que lo exalte en esta hora. De tu dulce amor, y la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a mi Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Aleluya. Te adoro a ti, al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a
aleluya. Ay, ese aplauso al Señor Jesús. Dígale que adoro a ti, Señor. Gloria a ti en esta hora. Porque tú eres bueno y misericordia. Alabanzas al nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuánto dar una alabanza al Señor? Para ti, gloria. Gracias a Dios por su palabra. Esté cómodo por un momento más, amén. Qué bendición es saber estos métodos evangelísticos, amén. Métodos con los cuales nosotros podemos seguir anunciando este evangelio de salvación que transforma y que cambia vidas, amén. ¿A cuántos el Señor les ha cambiado la vida? Y a los que no, el Señor se las va a cambiar, amén. Porque este Dios es poderoso, amén. Así que queremos ya terminar el servicio agradeciendo, mis hermanos, a todos los que se hicieron partícipes de este buen sentir, amén. Con el lema pasa y ayúdanos que tienen nuestros pastores carcelarios, amén. Y todos estos implementos irá a algún interno, amén. Algún hermano allá que está en la cárcel. Y qué bendición, amén. Así que queremos darle las gracias de todo corazón a todos los hermanos también, de parte de aquí de los pastores carcelarios también. Esto es una gran bendición, amén. Tal vez hemos podido dar de lo que hay en este lugar y para mí esto es maravilloso, amén. Yo no sé cuántos están contentos, así que les felicitamos por ese corazón davivoso, amén. Dios recompensará todo eso, amén. Así que vamos también a recolectar la ofrenda en esta hora. En el nombre de Jesús, para eso invito a nuestra hermana Jennifer y también invitamos a Juan, amén, para colectar la ofrenda de los niños. Y vamos terminando este culto, amén, donde hemos sentido la presencia del Señor. ¿Cuántos se han gozado en este servicio, amén? Gloria a Dios, pueden pasar, vamos a ofrendar en el nombre de Jesús. Recordemos, mis hermanos, el compromiso que tenemos esta tarde, amén. ¿Cuál es el compromiso de esta tarde? Aló. Aló, Dios lo bendiga. ¿Cómo? ¿Cuál es el compromiso esta tarde? Evangelismo al parque, amén. A las 2 de la tarde nos estaremos encontrando en este lugar. Aún hay espacio para que se pueda almorzar. Invitamos a los hermanos. Vamos a estar